Entonces, vamos a iniciar con las actividades. Hoy es lunes 29 de julio, son las 3:30. Ujú. Y ya habíamos hablado que el día de hoy íbamos a empezar a revisar lo que son modelos clásicos de regresión lineal. Ujú. Entonces, esta clase va a estar dividida en dos partes. Van a tener tanto las presentaciones como el código disponible en R. Ese lo van a tener completo para el día miércoles. Y lo vamos a dividir en varias partes, ¿no? Entonces, aquí nos interesa repasar o aprender básicamente qué es el modelo clásico de regresión lineal, que básicamente es una función donde tenemos una variable dependiente y otra variable independiente, pero tenemos una tercera dimensión, que en este caso va a ser el tiempo. Ujú. Eh, ¿Para qué sirve un modelo clásico de regresión lineal? La segunda pregunta que nos vamos a hacer. Y la tercera pregunta que nos vamos a hacer es cómo implementar un modelo clásico de regresión lineal, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que aquí hay una nota donde dice que las últimas, bueno, en la parte 3 se divide en análisis exploratorio de datos, análisis univariado, análisis bivariado, modelo clásico de regresión lineal, y las últimas dos partes son las pruebas de hipótesis y el reajuste del modelo, ¿no? Entonces, estas dos últimas partes, que es la parte con más carnita que vamos a ver, lo vamos a ver en la sesión del día miércoles. Y también vamos a estar repasando el documento que les hice en RStudio Cloud, ¿no? Entonces, les digo, eso ya lo van a tener disponible para el día miércoles. Entonces, vamos a empezar rápido. ¿Qué es el modelo clásico de regresión lineal? Cuando nosotros estudiamos estadística, una de las cosas que más nos interesan es hacer predicción. ¿Por qué? Porque a partir de las predicciones, nosotros como economistas podemos saber cómo va a ser el comportamiento de los mercados o de la economía en general, y tomar decisiones anticipadas ante lo que podría venirse, ¿no? Entonces, ahorita los pronósticos son algo con lo que nos estamos familiarizando mucho, ya que dadas las circunstancias de la pandemia, se hacen tanto pronósticos como del crecimiento económico, como el ritmo de la actividad, del ritmo de la actividad económica, como también del número de pacientes, del número de enfermos que hay ahorita y número de enfermos que va a haber también después, ¿no? Entonces, ¿qué es otra vez un modelo clásico de regresión lineal? Vamos a decir que básicamente es la fórmula de la recta, con un par de detalles más, que van a ser precisamente, ven aquí unos betas. Este beta 0 lo vamos a llamar lo ordenado al origen. Este beta 1 va a ser un mejor estimador linealmente insesgado, que ahorita vamos a ver cómo se obtiene. Y vamos a tener esta variable que no está incluida en la ecuación de la recta, que es ET, que son los errores asociados a la estimación que vamos a estar haciendo. ¿Cuál es la base de todo esto? Es son los sistemas de ecuación. Ustedes recuerdan que podíamos hacer un sistema de ecuaciones por varios métodos, ¿no? Sustitución, también si vamos a trabajar con matrices podemos utilizar Gauss. En fin, para resolver sistemas de ecuaciones existe una amplia variedad de formas. Ahora bien, si nosotros vamos a resolver un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, generalmente tendremos que plantear tal vez 3 o 4 ecuaciones para resolverlo, pero pensemos que queremos resolver una ecuación con 20 o 30 incógnitas. Esto ya complica un poco el trabajo. Y es aquí donde entra ya el análisis de regresión, que otra vez nos permite hacer un pronóstico siempre asociado a un error a la estimación, ¿no? Entonces, ese es el modelo clásico de regresión lineal, así a grandes rasgos. Vamos a bajar un poco. Vamos a preguntarnos, ¿para qué sirve un modelo clásico de regresión lineal? De forma básica, un modelo clásico de regresión lineal nos permite saber si existe evidencia de una asociación lineal entre dos variables. Es decir, si estas se comportan de una manera similar y por tanto existe una recta que está determinada por una pendiente óptima, un beta 1, que pasará por la mayor parte de los valores de dos variables que estemos analizando, ¿no? Entonces, otra vez,
¿Para qué sirven los modelos clásicos de regresión lineal? Para saber hacer pronósticos en relación a cosas sí se podría como el COVID. ¿Qué otra cosa podrían imaginarse? Eh, por la cantidad de lluvia. En realidad, para el modelo clásico de regresión lineal es el pronóstico más sencillo que nosotros podemos aprender, es con el primero que empezamos. Entonces, ya dijimos que sirve para hacer pronósticos, bla, bla, para entender mejor la realidad, ¿no? Ahora, esto es lo que ya nos compete. ¿Cómo se implementa un modelo clásico de regresión lineal? Para esto, ya hemos pasado por varias actividades durante el curso, dentro de lo que nos compete para realizar un modelo clásico de regresión lineal. Vamos a encontrar que utilizaremos todo lo que ya hemos visto de medidas de tendencia central, medidas de dispersión, y a esto lo vamos a llamar análisis exploratorio de datos. Toda esa parte que hemos estado viendo, toda esa parte que hemos estado revisando, y buena parte de lo que ustedes están haciendo para sus artículos es justamente eso, un análisis exploratorio de datos. Entonces, a través de todo esto, de todas las actividades que hemos realizado, ya hemos aprendido ciertas habilidades, ¿no? Entonces, justo esas son las que se implementan para entender una serie de observaciones, una muestra, y empezar a buscar particularidades en dicha muestra, ¿no? Ahora, antes de esto, otra vez, ¿cómo implementar un modelo clásico de regresión lineal? Primero tenemos que definir una hipótesis, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Sí? Si vamos a decir que existe una relación funcional entre dos variables, ¿por qué pienso eso? ¿Existirá o no existirá? Desde ahí planteo mi hipótesis, es la pregunta que me hago, si existe una relación entre esta variable y la otra, y a partir de ahí, entonces ahora sí, escojo las variables, en el caso de la estadística, bajo las bases de datos que voy a trabajar, y empiezo con mi análisis exploratorio de datos. Otra vez que es todo eso, sacar las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de forma, realizar un histograma. ¿Para qué nos sirve todo esto? Ahorita lo vamos a repasar un poco, pero entre otras cosas, para identificar outliers, tendencias, ciertas particularidades de nuestra base y conocerla mejor, ¿no? Entonces, después del análisis exploratorio de datos que viene, ahora sí un análisis bivariado. En este análisis bivariado, lo que vamos a buscar es evidencia estadística de que en efecto existe una asociación lineal entre dos de las variables. Otra vez, hay que recordar que las palabras son muy importantes conforme vayamos trabajando. Para nuestro artículo, si vamos a utilizar o implementar modelos lineales, otra vez, vamos a intentar que nuestras conclusiones sean las siguientes, que existe evidencia estadística de asociación lineal, para no ir a más grandes rasgos. ¿Por qué? Porque ya verán que para cuando hacemos modelos clásicos de regresión lineal, estos tienen que ajustarse a varios supuestos que otra vez veremos para el día miércoles. Entonces vamos a seguir realizando el análisis variado. Después de esto, ¿qué tendríamos que hacer? Plantear una función de regresión. Una función de regresión que va a ser similar a la que vemos de este lado. Y a partir de esa función de regresión, ahora sí implementar mi modelo, ¿no? ¿Cómo se implementa este modelo? A partir de un principio que se llama ordinary least square, o mínimos cuadrados ordinarios, que nos va a ayudar a elegir el mejor estimador linealmente insesgado, un beta óptimo, una pendiente óptima, que minimice el error asociado a la estimación. Entonces, necesitamos, mediante mínimos cuadrados ordinarios, calcular este beta, y ese beta va a ser igual al que minimiza el error de mayor manera, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Ahí planteamos nuestra función de regresión, y después que lo planteamos, hacemos nuestras pruebas de hipótesis, y entonces ajustamos el modelo de regresión, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que aprender a hacer modelos de regresión, modelos de pronósticos, mucho tiene que ver con la práctica. Entonces, esto es una especie de arte. Ustedes mientras más practiquen, mejor podrán implementar los modelos. Recuerden que este es el primero y por tanto es importante que intenten explorarlo, ¿no? Ustedes entrarán en econometría y ya verán no solo modelos bivariados, sino modelos multivariados, que en principio siguen los mismos supuestos, ¿no? Entonces vamos a la parte de nuestra hipótesis. Aquí en mi hipótesis lo que yo voy a decir
es que el PIB de México está en función del PIB de Estados Unidos. Ajá. Otra vez, el PIB de México depende del PIB de Estados Unidos. Ajá. Entonces, mi hipótesis es una pregunta. ¿El PIB de México está en función del PIB de EUA? ¿Sí o no? Para esto tengo dos respuestas a las cuales le voy a llamar hipótesis nula e hipótesis alternativa. Hipótesis nula es H0, el Producto Interno Bruto de México sí depende del PIB de Estados Unidos, e hipótesis alternativa es H1, el PIB de México no depende del PIB de Estados Unidos. Ustedes pueden ver que tenemos una notita ahí que dice buscamos rechazar la hipótesis alternativa. Entonces nosotros nunca vamos a decir acepto la hipótesis nula, nunca decimos acepto la hipótesis alternativa, siempre nos referimos de forma con rechazo. Entonces, rechazo la hipótesis nula o rechazo la hipótesis alternativa. En este caso, nuestra hipótesis otra vez es que el PIB de México sí depende del PIB de Estados Unidos y por tanto buscamos rechazar la hipótesis alternativa, ¿no? Entonces queremos H0. Ahora, esa es nuestra hipótesis. Ahora sí vamos a empezar con nuestro análisis exploratorio de datos. Como tal, vamos a utilizar otra vez que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos y el de México. Primero vamos a calcular las medidas de tendencia central, después las medidas de dispersión y posteriormente haremos representaciones gráficas de la distribución de nuestros datos, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Podemos utilizar RStudio para hacer un análisis exploratorio de datos. Las paqueterías tdiverse, DT y Moments nos ayudarán para dicho análisis, ¿no? Entonces, aquí tenemos las librerías, tdiverse, DT y Moments. Y aquí vemos cómo podemos correr el código para activar estas librerías, ¿no? Ven que esa es la consola DR, library tdiverse, library DT y library Moments para activarlos. Vamos a bajar. El banco de datos del Banco Mundial proporciona datos sobre el Producto Interno Bruto, PIB, de varios países. La información sobre los valores del PIB en dólares constantes a precios de 2010 está disponible en la siguiente liga. Yo bajé, para fines prácticos, bajé los datos y los subí a un CSV ya, que solo incluye los de México y Estados Unidos. Aquí pueden ver que incluye más países. Yo ya hice la parte de limpiarlos un poquito. Entonces, para este ejemplo, podemos descargar los datos del PIB de México y del PIB de Estados Unidos de 1980 a 2018. Desde la liga, ahí está chv94.io, diagonal, GDP.csv, ¿no? Entonces, igual, aquí vemos cómo podemos correr el código. De todos modos, esto lo van a tener en el script. Se los voy a pasar ya el miércoles con todo. Y vemos que GDP es igual a la función read CSV y entre paréntesis y entre comillas escribimos la liga donde vamos a bajar nuestros datos. Nos tendría que aparecer en el environment una cosilla así. Entonces ahí ya vemos que va desde el 80 hasta el 2018, ¿no? Primera columna Y, segunda columna GDP US, tercera columna GDP MX. Entonces vamos a hacer un gráfico de dispersión. Bueno, sí, sería del Producto Interno Bruto respecto al tiempo del Producto Interno de México, en color verde. Tienen el código en la parte gris, ustedes lo pueden copiar y pegar y les va a aparecer un gráfico como el que ven aquí, ¿no? Seguimos con nuestro análisis exploratorio de datos. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Ya habíamos dicho que es una serie de tiempo, que tiene ciclo, tendencia, estacionalidad y ruido. Les anticipo, cuando reajustemos el modelo, porque este modelo no sale a la primera, cuando reajustemos el modelo vamos a hacerlo a través de una función doblog para suavizar nuestra serie de tiempo, es decir, vamos a quitar la tendencia. Entonces, eso es muy importante porque, lo verán más adelante, nos va a evitar problemas de autocorrelación. Entonces, vamos a seguir gráfica del Producto Interno Bruto. Aquí ya la vemos. Gráfica del PIB de Estados Unidos, igual vemos el código, plot GDP año, coma GDP US, coma type O para que sean puntos y líneas, coma color igual a azul, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestro gráfico. Y ya desde aquí podemos ver que ambas son crecientes, que alrededor de 2008 tienen un bachecillo. Entonces desde el gráfico de dispersión podemos ir viendo que en efecto podría ser
que sí exista alguna asociación lineal, ¿no? Entonces también tenemos que calcular las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son estas? Moda, mediana y media. Elemento que se repite más veces de la muestra es la moda. La mediana es el que se encuentra en medio, si ordenamos los datos de menor a mayor. Y la media, bueno, el promedio, ¿no? La suma de todos entre el número total de observaciones. Seguimos con las frecuencias absolutas, frecuencias relativas, y recuerden que esto también nos brinda la probabilidad clásica. Entonces, generamos ahí una rápida tabla de frecuencias, donde pueden ver que está la muestra, que tiene 20 elementos del 1 al 5. El 1 aparece 2 veces, el 2 aparece 6 veces, el 3 aparece 3 veces, el 4 5 veces y el 5 4 veces. En lo que respecta a qué probabilidad hay de que yo meta mi mano en una bolsita, en esa bolsita que se llama muestra y saque un número, pues hay 10% de que yo saque el número 1, hay 30% de que yo saque el número 2, hay 15% de probabilidad de que yo de esa bolsita saque el número 3, hay 25% de probabilidad de que yo de esa bolsita saque el número 4 y 20% de probabilidad de que yo de esa bolsita saque el número 5, ¿no? Entonces, medidas de dispersión. Desviación estándar, que refleja la variación o dispersión de un conjunto de valores respecto al valor medio. Una desviación estándar baja indica que los valores están cerca de la media. Cuando es una desviación estándar muy alta, entonces nos está indicando que los valores se alejan más de la media, ¿no? La varianza es el cuadrado de nuestra desviación estándar. También tenemos el coeficiente de asimetría, que refleja la medida adimensional. Si es 0, es una distribución simétrica. Si es positivo, los datos están sesgados hacia la derecha. Si es negativo, los datos están sesgados hacia la izquierda, ¿no? También tenemos la fórmula y el coeficiente de kurtosis, que refleja la forma de distribución de los datos. Si el valor de la kurtosis es igual a 3, decimos que esta es una distribución mesocúrtica. Si es menor a 2, decimos que es una distribución platicúrtica, y si es mayor a 4, decimos que es una distribución leptocúrtica. Como pueden ver, dejamos un rango de espacio para decir que una distribución puede ser mesocúrtica, ¿no? Entonces siempre calculamos entre 2.5, 3.5, para que sea mesocúrtica. Entonces, recordando esos conceptos, ahora sí hacemos nuestro análisis exploratorio del Producto Interno Bruto. Entonces, vemos aquí que tenemos el código, resumen, RBIN. Vamos sacando el mínimo, máximo, mediana, media, desviación, varianza, simetría y kurtosis. Cambiamos los nombres con call names, cambiamos el nombre de la columna valor, y creamos una tabla interactiva con data table, ¿no? Entonces, pueden ver que el valor mínimo, bueno, son numerotes, no lo voy a leer porque son muchos ceros, pero sí me interesa ver la asimetría y la kurtosis. La asimetría, como pueden ver, es cercana a 0, entonces podemos decir, o podríamos asumir que nuestros datos, cuando nos referimos al Producto Interno Bruto de México, son simétricos, pero mi kurtosis sí es cercana a 2, por tanto vamos a decir que es platicúrtica, ¿no? Entonces vamos a bajar en el análisis exploratorio de datos del PIB de Estados Unidos. Vamos a ver otra vez, nuestras desviaciones y nuestras varianzas son muy grandes debido a lo grandes de los números que tenemos. Recuerden que esto está en dólares corrientes de 2010. Esto es para que las bases puedan ser comparables y por lo tanto podamos ver de mejor forma el resultado que nos va a dar nuestro modelo lineal. Entonces igual aquí vemos que los datos parecen simétricos, pero igual son platicúrticos, ¿no? Entonces vamos a recordar rápido por qué es importante esto, porque si nosotros tenemos la fortuna de que estamos analizando datos y se comportan como una distribución normal, son los mejores datos que nosotros podríamos intentar analizar, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen esta característica que si su asimetría es igual a 0, su kurtosis es igual a 3, son normal, cumple con la regla empírica donde nos dice que el 68.2% de los datos están a una desviación estándar a la izquierda o a la derecha del valor medio, ¿no?
El 95% de los datos están dos desviaciones estándar hacia la izquierda, dos desviaciones estándar hacia la derecha, y el 99.7% de los datos en una distribución normal estarán ubicados entre tres desviaciones estándar a la izquierda y tres desviaciones estándar a la derecha, ¿no? Entonces aquí podemos ver un gráfico que justo ilustra esto. En el lado de arriba vemos el gráfico con las áreas coloreadas, ajá, es una campana de Gauss perfecta, y en el gráfico de abajo ya no es tan perfecta nuestra campana de Gauss, pero sigue siendo una distribución normal y sigue cumpliendo con la idea de la regla empírica, ¿no? Entonces, continuemos. ¿Cómo podemos hacer representaciones gráficas de la distribución? Mediante el histograma, que es el polígono de frecuencias, la línea roja es el polígono de frecuencias, el diagrama de caja o box plot, que ese ya no nos dio tiempo de verlo, pero también nos muestra la dispersión de los datos respecto al valor medio. La línea negra, de hecho, que ven gruesa es el valor medio. Las rayitas que ven los llamamos bigotes. La ojiva, que es un gráfico de las frecuencias relativas acumuladas, y el gráfico de dispersión, ¿no? Ya lo vemos ahí. Entonces, esas son 4 formas de hacer representaciones gráficas de la distribución. Para el Producto Interno Bruto de México podemos utilizar la función IST y generar un histograma como el que se ve a continuación. Los histogramas nos van a permitir observar que en esta parte se concentran una gran serie de los datos, es decir, que durante los primeros años, como podemos ver aquí, hubo un estancamiento económico, ¿no? Entonces, a partir de los años 80, ¿por qué se concentran tantos datos ahí? Porque hubo, ¿qué? Un estancamiento económico, ¿no? Entonces, de esa forma, el histograma también nos ayuda a analizar la información, ¿no? Entonces, continuamos. Hacemos un histograma de Estados Unidos. Y lo primero que vemos es que no se asemejan mucho, al parecer, las distribuciones. Y podríamos desde ahorita empezar a inferir que no necesariamente la relación que vamos a encontrar va a ser del todo cierta. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque ahorita vamos a ver modelos lineales. Ya les dije que la forma adecuada de abordar estas variables se trae a través de funciones dobló, que las vamos a ver cuando rectifiquemos el modelo, pero a partir de aquí, del análisis eh, eh, exploratorio de datos, podemos empezar a ver o a pensar que el modelo que vamos a implementar tiene que ser de X o de Y forma. Entonces, una vez que ya conozcamos más modelos, una vez que conozcamos mejor cómo se comportan las variables y cuáles variables debemos de utilizar para qué modelo, podremos ir evolucionando en nuestro aprendizaje. Otra vez, esto es una cuestión de si queremos aprender a hacer pronósticos, algo que vamos a tener que estar practicando para ir mejorando poco a poco, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos nuestro análisis univariado, ya hice mi gráfica de dispersión, ya vi dónde hay outliers, ya vi qué cosa hace qué cosa, ya vi dónde se concentran más los datos. Una vez que ya hice eso, ahora sí puedo pensar en hacer mi análisis bivariado. Entonces, ¿qué incluye el análisis bivariado? Vamos a buscar dos cosas. Vamos a buscar evidencia de correlación y asociación lineal, y vamos a plantear nuestro modelo clásico de regresión lineal mediante nuestra función de regresión, y el método va a ser mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, otra vez, aquí hacemos ya una gráfica de dispersión entre el PIB de Estados Unidos y el PIB de México, ¿no? Entonces, el eje X, que va a ser mi variable independiente, va a ser el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Mi eje Y, que es mi variable dependiente, es el Producto Interno Bruto de México, ¿no? Entonces, plot, X va a ser UA, Y va a ser México, el color va a ser púrpura, y desde aquí podemos ver que en efecto pareciese que siguen un patrón, que sigue un patrón el comportamiento de esta gráfica de dispersión. Rápidamente podríamos pensar que si queremos dibujar una línea que pase por la mayor parte de los puntos, esta va a ser dependiente positiva, ¿no? Entonces ya a partir de ahí sabemos que probablemente sí existe un efecto sobre el Producto Interno Bruto de México, y va a ser favorable, ¿no? Entonces ya desde aquí podemos empezar a pensar que es posible que si el Producto Interno Bruto de Estados Unidos crece, el Producto de México crece, ¿no? Entonces ya empezamos a encontrar evidencia estadística. Ahora,
Vamos a analizarlo con otras medidas, con medidas de correlación. En específico vamos a empezar con la covarianza, que es la medida de variación conjunta de dos variables. Esta sí lo voy a leer completito, porque, bueno, para interpretarlo sí hay que tener en cuenta mucho esta explicación. Mide la variación conjunta de dos variables respecto a su valor medio. Si la covarianza es positiva, a grandes valores de X corresponden grandes valores de Y. También, si la covarianza es positiva, a pequeños valores de X pueden corresponder pequeños valores de Y. Pero, ¿qué pasa si mi covarianza es negativa? Esto quiere decir que a grandes valores de X van a corresponder pequeños valores de Y, y a grandes valores de Y van a corresponder pequeños valores de X. Es cualquiera de las cuatro opciones. Todo depende de si es positiva o si es negativa. Todo depende también de las variables que estemos utilizando, ¿no? Entonces, esta es importante. La interpretación de esta se nos llega a veces nos llegamos a confundir justo porque son cuatro posibles eventos, ¿no? Entonces, el coeficiente de correlación que nos va a decir refiere el grado de asociación lineal entre dos variables, y este puede ir de -1 a 1. Entonces, cuando R es cercano a 1, estamos hablando de que existe una asociación lineal positiva, una fuerte asociación lineal positiva. Cuando R es cercano a -1, estamos hablando de que existe una débil, una fuerte asociación lineal negativa. Cuando R es cercano a -1, fuerte asociación lineal negativa. Y cuando R es cercano a 0, ahora sí es cuando hablamos de una débil asociación lineal o nula asociación lineal. Si nos da 0, no existe asociación lineal, ¿no? Entonces, si el coeficiente de determinación, que va a ser el R cuadrada, ¿qué nos va a explicar ese estadístico? Refiere la calidad del modelo y la predicción, y qué proporción de las variables pueden explicarse por el modelo que estamos planteando. Entonces, lo que nosotros vamos a intentar es que cada que hagamos un modelo, nuestra R cuadrada ajuste más allá del 90%. Es lo que nosotros siempre vamos a buscar. ¿Para qué? Para que la calidad de nuestro pronóstico sea la mejor. Ahora, recuerden que después de hacer esto, lo que sigue para verificar si nuestro modelo está bien van a ser las pruebas de hipótesis, ¿no? Entonces, plantear el modelo es solo la parte del principio. Entonces, existe asociación lineal. Justo aquí vamos a sacar con la función cos, la covarianza, con la función cor, la correlación, y vamos a elevar la correlación al cuadrado para obtener el coeficiente de determinación, ¿no? Entonces, aquí vemos el código en la parte superior. Asociación lineal es igual a RBIN, las tres funciones. Con names de asociación lineal, cambiamos a la columna valor y hacemos un data table, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí la covarianza es positiva, entonces es pequeña. A pequeños valores de Y corresponden pequeños valores en X. Que diga, pequeños valores en X corresponden pequeños valores en Y. ¿Sí? Vemos que la covarianza es 8.22. La correlación es de 0.98. Esto quiere decir que existe casi una perfecta asociación lineal positiva. Irónicamente, cuando nosotros empezamos a hacer análisis estadístico y nos damos cuenta de esto, por default que es casi seguro que vamos a encontrar en nuestro modelo autocorrelación. Es un problema que en la siguiente clase lo vamos a explicar, pero tiene que ver justo con que las variables ajustan demasiado bien. Cuando en estadística las variables ajustan demasiado bien, es muy probable que nuestro modelo no pase por todos los supuestos que tenga que pasar. Es una característica muy, muy interesante, ¿no? Uno esperaría que en efecto esto contribuyera a la mejora del modelo. Sin embargo, nos remite un problema otra vez de autocorrelación. Es decir, bueno, vamos a explicar eso, entre otros problemas más. Entonces, ya lo revisamos aquí. Es muy cercano a uno, casi una perfecta asociación lineal positiva. Ya desde aquí también podemos empezar a sacar conclusiones. Y otra vez nuestra hipótesis era recabar evidencia de que existía, evidencia estadística de que existía una relación entre el Producto Interno Bruto de Estados Unidos y el de México. Y hasta ahora lo vamos probando, ¿no? Entonces, vamos a seguir. El coeficiente de determinación, que es otra vez el R cuadrado, es de 0.97, y otra vez este modelo funciona demasiado bien. Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta.
el 97% de las variables que estamos incluyendo entran dentro de la explicación de nuestro modelo, ¿no? Entonces, justo aquí dice en la nota, el coeficiente de correlación es cercano a 1, por lo que podemos decir que existe evidencia estadística de una fuerte asociación lineal positiva entre el PIB de Estados Unidos y el PIB de México, ¿no? Modelos clásicos de regresión lineal. Ahora sí vamos a plantear nuestra ecuación. Entonces ya habíamos dicho que todo tiene que ir a partir de la ecuación de la recta. Entonces y es igual a b, que es la pendiente, que diga es la ordenada de origen, más m, que es la pendiente, y entre paréntesis x, ¿no? A partir de aquí podemos crear cualquier recta que nos imaginemos en un plano cartesiano, ¿no? Todo es cosa de cambiar el valor de la pendiente para ver si esta recta es positiva o negativa, y el valor de la ordenada de origen para ver también por dónde pasa, ¿no? Entonces, planteamos la ecuación con una función de regresión lineal. ¿Qué vamos a incluir en esta función de regresión lineal? Otra vez lo habíamos dicho. La pendiente la vamos a reescribir como beta 0. Vamos a hacer una línea. Ajá. Pendiente va a ser beta 0. Que diga, la ordenada de origen va a ser beta 0. Nuestra pendiente, que va a ser m, va a ser beta 1. Y otra vez vemos que aquí está nuestro error asociado. Y también vemos que hay unas T's. Eso es el tiempo, ¿no? Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo aquí es plantear una ecuación. Vamos a hacer esto borrar, más chiquito. Plantear más bien una matriz de este tipo. Pero vamos a tener aquí Y1, ahí. Vamos a hacer bolígrafo. Vamos a poner Y1, Y2, deshacer, punto, 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 YN. Ajá. Esto es igual. Y aquí ya tenemos beta 0. Beta 0 va a ser la misma para todos. Beta 0. Beta 0. No tengo espacio. Ay. Tener. Bueno, ay. Va a ser un poquito complicado. Bueno, es una matriz. Donde T va de 1 hasta T, ¿no? Entonces, T es el tiempo. Entonces, recuerden que nuestros datos están por años. Entonces, vamos a plantearlo así. Hay una ecuación. Borra. Y 1980 es igual a beta 0 más beta 1, que también es un valor constante, que multiplica a, bueno, aquí vamos a seguirlo, que multiplica a x, ¿en qué tiempo? En 1980, más e, ¿en qué tiempo? En 1980, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, es la idea, es una matriz, es álgebra matricial lo que estamos aplicando, pero ¿qué es lo que nosotros cómo lo vamos a implementar a través de R? ¿Y por qué a través de R? Para ahorrarnos todo el cálculo, ¿no? Entonces, de hecho es importante y era muy importante que hiciéramos esto a mano. La idea era que hiciéramos también las pruebas de hipótesis a mano y fueran viendo en el salón cómo iban saliendo los resultados. Lamentablemente vamos a tener que saltarnos esa parte, pero sí vamos a procurar de alguna u otra forma de cubrir todos los temas. Tengo 1 minuto 47. Rápidamente les voy a explicar de qué va a ir la segunda sesión. Entonces, aquí ya íbamos a empezar a implementar nuestro modelo. Ya planteamos nuestra ecuación de regresión lineal. Lo que íbamos a hacer era sustituir nuestras variables en la función de regresión lineal. Entonces, ustedes pueden ver que la primera va a ser la variable dependiente, que va a ser y, es igual a beta 0 más beta 1, la variable independiente, más et, ¿no? Entonces, la versión final es variable dependiente igual a ordenada del origen más pendiente óptima, que multiplica la variable independiente más el error asociado a la estimación realizada, ¿no? Entonces, para nuestro modelo lineal simple, lo que vamos a generar era una ecuación similar a la que vemos aquí, donde el PIB de México es igual a beta 0 más beta 1 por el PIB de Estados Unidos más ET. Si sustituimos por el nombre que tienen nuestras variables, es GDP, -MX, en el tiempo T, igual a beta 0 más beta 1, y entre paréntesis GDP, de Estados Unidos en el tiempo T, más el error asociado a la estimación, ¿no? Entonces ya no nos va a dar tiempo de ver eso, pero lo vamos a revisar en la siguiente clase. Aquí empieza lo del modelo lineal y vamos a aprovechar también para ver las pruebas de hipótesis. El día de hoy les voy a poner
algo en el Classroom, les voy a mandar mensaje para que lo resuelvan y les voy a mandar un video instructivo para que si tienen dudas lo revisen. Entonces, les envío muchos saludos, espero sus mensajes y comentarios, ya no me da tiempo de escucharlos, pero si tienen alguna duda, mándenme mensaje. Mucha salud, qué gusto que sigan conectados y sigan trabajando en sus proyectos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Gracias. luego.